Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con la clase número 5, la última clase para terminar con la fonética. ¡Qué alivio! Bueno, para poder tener toda la fonética general y la historia de Haití, entonces te animo inscribirte a mi página y ver todos los videos desde la clase 1 hasta esa última 5. Bueno, la vez pasada habíamos hablado de Toussaint y habíamos llegado en su casamiento, sus hijos, ¿recuerdan? Y le prometí que le iba a explicar por qué lo llaman Toussaint Louverture, no Toussaint de Breda. Sí, es que en el año 1791 había un jamaicano que se llama Bookman que organizaba ceremonia o diversiones, llámalo como tú quieras, para los esclavos. Lo hacían en un bosque, en la casa de Imán. Bueno, en general dicen Kai Imán. Los esclavos cuando dicen vamos a la casa de Imán, entonces eso quiere decir que ellos se van a divertirse. Pero la idea es que en esa fiesta o ceremonia ellos como hablaban de su libertad o como la angustia de conseguir su libertad y hacían planes para conseguir su libertad y hasta tenían un líder que estaban a cabeza, ver cómo que podían conseguir esa libertad que se llama Biasu. Entonces Toussaint, sin duda, hombre libre, y asistió a esa ceremonia. Como inteligente, intelectualmente, entonces les daron, o Biasu dio a Toussaint el papel de ser el líder de los esclavos. Entonces, ya era líder, pero hasta 2 años más tarde, en 1793, Toussaint hizo público conocer que ya es el líder de los esclavos. Cierto, había otro líder, porque habían grupitos de esclavos, y uno de ellos era Santo Max. Entonces, ¿qué hizo él? También liberó a los esclavos que tenían a su poder. ¿Y qué hicieron? No lo van a creer. Esos esclavos empezaron a pelear en contra de los franceses. Sí, como 3000 soldados, o digamos soldados, y sí, ganaron algunas victorias porque Toussaint tenía experiencia en la guerra, como le decía, en esos años 1776 a 91, él estuvo como en mucho puesto en esas fuerzas armadas. Entonces sí, ganaron en parte a los franceses. Y por eso, de ahí, cambiaron el nombre de Breda a Louverture. Es como iniciador. Es como ese Toussaint inició la idea o la pelea para la libertad. Pero como sabemos, 11 años iba a pasar para que Haití consiga su libertad, 1804. Y en la clase 6, la próxima clase, voy a hablar de esta ceremonia que se llama Vodou.
Sí, vamos a explicar un poco qué hicieron, de qué se trata esta ceremonia. ¿Sí? Entonces, esté atento para la próxima clase. Entonces, hoy vamos a seguir con la fonética. Vamos a combinar la letra L con otra letra. Es interesante. Y vamos a ver qué sonido emite. Y con eso vamos a terminar con la fonética. No olviden que, bueno, estas clases no están en el libro, son cosas extra, pero igual en el libro hay lo básico de la fonética para poder pronunciar el criollo haitiano. Bueno, ahora empezamos a combinar la letra L con otra letra. ¿Listo? Ahí vamos. Con la B. Tenemos bla, 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 blé, 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 bli, bli, blo, blo. Ahora con N, agregamos N. Blanc. Ven si arriba digo bla, bla, ahí digo blanc. Si arriba digo blé, abajo digo blin. Si arriba digo bli, abajo digo blin. Si arriba digo blo, abajo digo blon. Son sonidos completamente diferentes. Ahora, seguimos. Fla, fla, flé, fli, flo. Vamos a ver la diferencia entre los sonidos. Arriba digo fla, abajo digo flan. Arriba digo flé, abajo digo flin. Arriba digo free, abajo digo flin. El mismo sonido de in. Arriba digo flon, abajo digo flon. Ahora seguimos con la letra K. Con la K, cla, cla. Abajo, clan. Acá digo clé, abajo digo clé, 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 cli, cli, clean, clo, clo, clon, clon, para tener el sonido de on, clon. Pla, abajo digo plan. Plé, 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 plé. Pli, plin. Y si sigo con plon, plon, plon. Vla, vlan. Vlé, vlin. Vli, vlin. Vlo, vlo, vlon.
Como pueden ver, es fácil de pronunciar la L cuando está combinado con otros vocales. Ahora vamos a pasar con el acento, que es una clase muy interesante. Lo que quiero decir con el acento en criollo haitiano, ese acento que podemos ver en la letra E o la letra O, solamente en esas dos letras puede encontrar el acento, es algo muy importante saber diferenciar un vocal que tiene ese acento o no. Mientras que voy leyendo esa parte, voy a mostrar algunas diferencias. No todas las palabras, casi todas tienen otro sentido, pero voy a dar algunos ejemplos para que vean. Empezamos. Primero sin acento y después con acento. Igual lo pueden ver cuando tiene acento o no. Vamos con la B. Acá digo B. Con el acento digo B. ¿Ven la diferencia? B y B. Lo que hace el acento es agravar el sonido. B puede decir callado. Si quedó boca B, eso quiere decir callado. Sin embargo, B puede decir manteca o puede decir un lugar donde hay agua, digamos, un montón de agua, se puede decir B. Lo que sí quería aclarar es que el criol se entiende en general por el contexto. Es por eso es importante de saber hacer la diferencia, ¿sí? Seguimos con she. She con el acento es she. She. Si digo she, no quiero decir she, porque she es una palabra. She puede decir carne, puede decir algo que es importante para una persona. ¿Ves? Entonces es importante cuando quiero expresar eso, poner el acento. De, que significa dos, o del mismo preposición en español, de la casa, bueno, en criollo es lo mismo. De es otra palabra. De. Seguimos. Fe. 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 Ge. Activo. Ge. Guerra. Ge. Ge. Je. Ojo. Je. Algo que nos sirve puede significar también. Que. Cola. Que. Corazón. ¿Ves? Que significa cola, sin embargo con el acento significa corazón. Que. Le. Le.
Le es hola. ¿Qué hola tienes? Voy a usar la palabra le. Me, mes de mayo. Me, puede decir madre de una iglesia, puede decir el mar, bueno, otra cosa. Entonces, si no pongo el acento, estoy diciendo otra cosa. Ne, nodo. Ne, nervio. P, callado. P, con el acento es P. Puede decir sacerdote, puede decir paz, puede decir miedo. Re, se, el verbo ser. Se, hermana. Te, es como té en español, el té que uno toma. Te, ve la diferencia, té y té. Té, 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 té. Té es tierra. Ve, es como un pacto. Ve, puede decir vaso, puede decir gusano, puede decir de tal cosas, de tal hora. Puedo decir V5 a partir de las 5. Todo ese sentido tiene. Ve hacia, entonces tiene todo ese sentido. Ve, ve y ve. We, ver, we. Si quiero decir el verbo ver, no puedo decir we, voy a decir we. Ye, ayer. Ze, huevo, ze. Ble, trigo o color azul. Ble, fle, flor. Cle, llave. Cle, claro o clara. Ple, ple, ple. Vle, querer. Vle, vle. Ahora vamos a seguir con el acento sobre la O. ¿Sí? Bo, tenemos bo. Y ahí tenemos bo. Sho, sho. Do, do. Fo, falso. For, fuerte. Go, go. Yo, yo. Co, co. Cuerpo, co. Lo,
lo. Mo, palabra. Cuando digo mo, estoy diciendo palabra. Sin embargo, con el acento tengo mo, que significa muerto. No, no, norte. Po, po. Wo, wo. So, tonto, o una escalada. Puede decir so, so. Sin embargo, so es como mi pena, mi calamidad. Mira mi so, mi calamidad. To, taza. Temprano también. To es cuando no tiene razón. Vo, vo. Wo, alto. Wo. Yo, yo. Zo, hueso. Zo. Seguimos con BL como ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos blo y ahí blo. Flo, flor. Clo, clo. Plo, plo. Vlo, vlo. Bueno, la mucha práctica de la fonética del idioma criollo haitiano. Durante esas clases habíamos visto muchas lecciones, que sea la clase anterior de todo. Habíamos visto como la AN, cómo se pronuncia, la EN, ¿recuerdan cómo se pronuncia? Y la IN, cómo se pronuncia, la U, que sea la U con N, cómo se pronuncia, y finalmente vimos como la L combinado con otra letra, el sonido que emite, y después habíamos hablado de ese famoso acento que se coloca solo sobre la letra E y la letra O vocal O, vocal E. Es todo. Ahora tienen todos los sonidos en criol. Creo que podemos empezar ahora a practicar el criollo. En la próxima clase lo que vamos a hacer es repetir frases. Vamos a ver si puedes memorizar frases y será un avance en tu aprendizaje. Es importante aprender muchas frases de memoria. Las reglas es algo que viene después, ¿sí? Entonces vamos a aprender muchas frases y después vamos explicando poco a poco el idioma. Bueno, gracias por seguir los videos. No olviden de repasar todas las clases para estar al día. Igual lo tiene en internet, lo puedes mirar cuantas veces que tú quieras, ¿sí? Y no te desanimes porque la fonética, como lo menciono varias veces, es solo para escuchar. No es algo que tienes que estudiar, es solo para adaptar tu cerebro
al sonido del criollo haitiano, nada más. Sin embargo, en la próxima clase sí vas a tener que empezar a memorizar. ¿Listo? Pero no te preocupes, te voy a acompañar. Gracias por asistir a la clase. Hasta la próxima.